Listo. Muy buenas noches para todos. Nos presentamos, somos el grupo 23 del curso Aprendizaje Autónomo. En esta ocasión nos estamos reuniendo para compartir y socializar la autoevaluación que cada uno realizó, poder llegar a un acuerdo. Entonces empezamos con la compañera Marcela. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces para responder como el primer interrogante que aprendí en este curso, entonces yo considero que aprendí a identificar el estilo de aprendizaje con el que mejor me va, que básicamente es empezar como a descargar los materiales necesarios, posteriormente comenzar a leer, a tomar apuntes de lo más importante. em, y ya de ahí comenzar a realizar las actividades de manera, se me fue la palabra, como en fases para no hacer todo el tiempo y que no se me acumule todo el trabajo. Mm, entonces, ahora, gracias a esto, entonces considero que planifico mis actividades de manera más acertada. Lo estoy trabajando de esta manera. En cuanto al tiempo, aprendí que es muy importante organizarlo para poder cumplir así con todas las metas establecidas dentro de cada una de las materias, no solo esta, e ir revisando los avances poco a poco con el fin de identificar si esas metas y esa estrategia que definimos al inicio funciona y si no, pues entonces comenzar a hacer modificaciones para que no se nos como que nos llegue todo al final y no estén cumplidas las metas anteriores. Es importante mencionar que mejoré la organización de la planificación. Bueno, nuevamente acá te digo porque lo aprendí y a la vez lo mejoré dentro del mismo curso. Ya las rutinas de estudio no son las mismas, ahora son más efectivas. Ya tengo como más confianza al momento de empezar como a manejar las actividades, como esta parte me sirve, esto lo hago primero, esto lo hago de segundas, el tercer paso y así hasta que ya termino la actividad. La capacidad de autorregulación, porque muchas veces me sentía algo estresada en los anteriores semestres, un poco estresada para poder hacer como todas las tareas porque en las guías normalmente pues va paso uno, paso dos, paso tres, se ve demasiadas actividades por realizar. Entonces como que tenía que sentarme y como regularme un poco y empezar a ver paso a paso, ver las web conferencias, tratar de buscar explicaciones y asimismo buscar automotivación para poder continuar con el proceso. Mejoré la habilidad de trabajar en grupo. Personalmente en este grupo me ha gustado mucho que hemos podido como hablar, comunicarnos, porque pues siendo honesta, tengo otro grupo en el que yo hablo y hablo y hablo y nadie me responde. Y llega a última hora y pues estoy terminando yo básicamente haciendo la actividad. Entonces acá siento que ha sido diferente, todos nos comunicamos y he aprendido bastante de todos ustedes. Mm, a mis compañeros que les recomiendo, bueno, pues de la misma manera planificar las actividades desde el inicio, no esperar a que pase. A veces estamos cansados y como que, bueno, me voy a dar esta semanita porque acabé de enviar tareas, voy a descansar una semana y luego empiezo y no. Muchas veces el descanso es como uno o dos días y arranque de nuevo porque si no el tiempo no nos da con todas las materias y todas las actividades que hay que realizar. Um, y así de la misma manera, también una experiencia personal me pasó en otra materia que hice mal la actividad y no estaba como muy a tiempo porque fue demasiado larga, me tardé muchísimo tiempo y ya no la pude corregir. Entonces la subí hacia el foro, no he recibido aún retroalimentación, pues del trabajo final, pues,
no sé, en el trabajo grupal claramente se modificó, pero pues no sé qué va a pasar con ese aporte individual que no lo hice bien. Entonces, pues precisamente por eso ir revisando que todo vaya como bien para que si hay algo que no esté bien, pues tener el tiempo de corregirlo. Y crear espacios libres de distracciones. Otra experiencia personal, yo vivo en un apartamento muy pequeño, muchas veces el ruido es complicado, que el televisor, que los hijos, el esposo, bueno, que pueden pasar muchas cosas que interrumpan y pues definitivamente con interrupciones es demasiado complicado poder trabajar 100% concentrados. Y lo último que me ha funcionado también es tomar notas como de los aspectos más importantes, pues de esta manera el cerebro asimila más los conocimientos. Y esa es mi autoevaluación. Muchas gracias. A ti, Marcela, muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir ahora mi autoevaluación. Bueno, a lo largo pues de este curso sí he tenido muchos aprendizajes y de hecho fue uno de mis comentarios que alguna vez hice en el grupo, ya que acá pues en casita tengo una niña en quinto de primaria y ella tuvo una dificultad en matemáticas, ¿sí? Y en medio de esa búsqueda pues de cómo le podía yo ayudar a ella a desbloquear ese tema porque era algo que no avanzaba, me di cuenta que o sea, la dificultad iba en simultáneo con un trabajo que estábamos haciendo en la fase 2 o 3 y ahí me di cuenta que eh, haciendo el resumen y todo esto, que el pensamiento crítico y creativo sí tienen que ir de la mano y que para enfrentar esos nuevos retos de aprendizaje que toda persona realiza, ¿sí? En el colegio, en el trabajo, en todo tiempo estamos teniendo nuevos retos. Entonces ahí recordé lo importante que es la motivación intrínseca y que pues sin ella difícilmente va a haber un aprendizaje autónomo. Y más en el caso de mi niña que están en esa formación donde necesitan ese policía ahí al lado y siento que ahí es donde se necesita esa automotivación, porque difícilmente uno acá en la casa les ayuda, pero en el colegio ya cada quien presenta lo que trabaja en clase. Entonces, para mí sí, uno de los aprendizajes más significativos fue reconocer que en lo más sencillo está lo más importante. Para tomar decisiones de manera autónoma y libre solo se necesita un elemento que es estar motivado, sí. Entonces, yo a mi niña le decía como, bueno, yo acá en la casa te ayudo, te acompaño, pero pues de puertas del colegio hacia adentro ya te toca a ti sola. Y cuando al principio ya no lo hacía, pero me di cuenta que era porque no tenía esa motivación, porque lo veía como algo muy poco atractivo. Entonces ya cuando hay esta verdadera motivación, sí se genera ese compromiso y amor por lo que uno hace. Y no importa si es difícil o si es atractiva la situación, pues si se despierta ese interés, ahí va a haber autonomía que va a gestar esas habilidades y características que favorezcan ese desarrollo de aprendizaje que se espera o se busca. Y efectivamente una vez logré como mostrarle que no era tan difícil, que el ejercicio sí se podía hacer, que si ella seguía la fórmula iba a resolver y cuando ella se daba cuenta que le daba el resultado, pues se sentía feliz y ya se sentía como, digo yo, realizada porque sí le daba, entonces como que se dio cuenta que sí se podía y ya y empezó ella misma a traer avances desde el colegio, ya no se quedaba atrasada en el colegio, o sea, la verdad sí vi mucho el avance aplicando estos conocimientos. Y bueno, en consecuencia a lo anterior, voy a mi segunda parte, pues lo que yo mejoré es cómo yo dirigía mi enseñanza primeramente en casa, porque a veces pues sí nos vamos al trabajo en lo que hacemos, pero casi siempre se descuida, o en mi caso, siento que por estar más dedicada al trabajo, descuidaba un poquito la enseñanza con mis niños. Entonces la situación escolar que acabo de comentar, pues nos permitió ver esa oportunidad de cambio, porque pudimos desbloquear ese aprendizaje en matemáticas, en el cual no habíamos podido avanzar, al contrario, íbamos cada vez más para abajo, pero fue reconocer eso, lo que acabé de mencionar, y ver que yo tenía que cambiar mi estrategia, y ya desde la motivación
ya se desenredó esa pita que se nos había convertido en un problema, pero que afortunadamente desde la puesta en práctica de todos estos conocimientos pudimos ver los frutos de aprender desde la motivación. Siento que la motivación es clave, es súper importante. Y ya cuando se activa la motivación, la autonomía también se activa y ya el aprendizaje fue para todos. Y por último, pues lo que yo les quiero decir a mis compañeros es un poco lo que decía Marcela, es un grupo muy enriquecedor. Antes soy yo la que me siento que no la doy toda porque es demasiado el trabajo que a veces se me acumula, pero sí le doy las gracias porque aprendí mucho de cada uno. Pude ver un gran trabajo en equipo y de verdad valoro el esfuerzo que cada uno hace porque sé que todos tenemos responsabilidades, cosas por cumplir y pues por esta razón lo que yo recomendaría es que sigamos dando lo mejor de cada uno y si en algún momento sentimos que hay alguna dificultad, que no queremos seguir, que como que está esa abrumación, pues ver que hay que empezar por la motivación intrínseca. O sea, yo quiero como centrar toda mi autoevaluación en esa motivación intrínseca en la que cada uno tiene y desde allí se irán mejorando las competencias que cada uno necesite mejorar, porque pues sí, decía Marcela, y es muy cierto que uno a veces se toma mucho tiempo para descansar, porque termina una fase como a todo dar, pero pues cada persona tiene cierta dificultad, sí, unos serán el tiempo, otros serán el orden, otros serán el trabajo, bueno, no sé, el metodología de estudio. Entonces siento que desde la motivación cada uno va a identificar cuál es la habilidad, cuál es la capacidad, cuál es la competencia que necesita para enfrentar esa situación, ese aprendizaje. Entonces, bueno, esa es mi autoevaluación. Bueno, buenas noches. A continuación les voy a exponer mi autoevaluación. Entonces, durante este curso pude comprender de una forma mucho más clara qué significa realmente ser un aprendiz autónomo. Realmente tenía como una idea en general, pero pues gracias a las actividades, lecturas y fases de la secuencia didáctica, entendí que el aprendizaje autónomo no es solo estudiar por mi cuenta, sino ser consciente de cómo aprendo, cómo regulo mis emociones, mis acciones, cómo tomo decisiones responsables y uso estrategias que me permitan avanzar hacia mis metas formativas. En la parte de que aprendí de este curso, bueno, uno de los aprendizajes más valiosos fue reconocer la importancia de la autorregulación, la metacognición, la motivación y las habilidades de pensamiento en mi proceso formativo, tal como lo plantea el curso. En la fase uno, que es el contenido, es la autodiagnóstico, puedo identificar que con honestidad mis fortalezas y las áreas que necesito mejorar como aprendiz. También pude realizar, pues, digamos que no era como mucho de leer y todas esas cosas, entonces aprendí a realizar lecturas críticas y más profundas. En la fase 2, que es sobre las matrices, identifiqué argumentos, comparé ideas, conecté la teoría a la realidad, comprendí mejores conceptos como aprender a aprender, las competencias digitales, el pensamiento crítico y creativo y el papel de la inteligencia artificial en la educación. También esto hace parte de, pues, digamos que de los contenidos que nos abarca el curso. En la fase 3, mediante el diseño de una estrategia pedagógica, lo cual me permitió ver que el aprendizaje autónomo no se queda en la teoría, sino que se puede llevar a la práctica para transformar un problema educativo personal. Eso fue en el contexto que nos tocó ponernos en la situación real. ¿Qué aspectos mejoré? Mi capacidad, o sea, lo que mejoré fue mi capacidad para organizar mi tiempo, planear las actividades, como ya las compañeras decían, a veces por tiempo, a veces que de pronto no nos podemos reunir o nos tomamos un poquito de descanso, ya. Porque pues el curso exige responsabilidad, constancia y seguimiento en cada paso. Yo ahora no solo leo, sino que también reflexiono, me pregunto, comparo y busco darle sentido a lo que estudio. La autorregulación la aprendí porque puedo identificar cuando necesito ajustar los métodos, también cuando necesito pedir apoyo, mantener la motivación, pues digamos que el uso de las herramientas digitales me facilitan un poco, pero pues digamos que hay muchas cosas también por aprender. La conexión entre teoría y práctica también, gracias a las estrategias pedagógicas que se diseñaron en el curso, también lo podemos, digamos que, aprender o aplicar en un entorno real. Las recomendaciones que le daría a mis compañeros para fortalecer sus competencias sería que hagan el autodiagnóstico con sinceridad, porque conocer nuestras debilidades es el primer paso para mejorarlas.
se lean con intención, no solo por cumplir, o sea, que tengo que hacer un trabajo, entonces solamente lo leo porque me toca, que sean como más, como el come libro, digamos así. En la lectura crítica ayuda a entender mejor los contenidos y aplicarlos después, también que organice sus tiempos, intentar como adelantarse un poco a las fases, digamos, en lo individual, también evitar dejar pues, todo al final, porque pues, la carga cuando uno adelanta algo es más liviana al final. Que también usen la inteligencia artificial de manera ética, que sean muy responsables. Esta ayuda nos sirve para completar el aprendizaje, no para sustituirlo. Que relacionen todo con su contexto, porque el aprendizaje tiene más sentido cuando lo ponemos al servicio de una necesidad real. También que participen activamente en los foros, ya que compartir ideas fortalece la comprensión y enriquece el aprendizaje colectivo. Igual tú puedes también tomar, digamos, ideas o tomar una retroalimentación de lo que tus compañeros te colocan. Y también lo que decían que pues, este grupo pues, ha sido muy bien, les agradezco mucho pues, por siempre estar unidos, de que lo que no puede hacer una personita lo hacía otra, o nos apoyábamos, o oiga, venga, nos toca hacer esto, a qué hora nos reunimos y todo, y pues digamos que estamos como también ayudando a los que de pronto no puedan en cierto horario, por ejemplo, como Marcela que está fuera del país, pues intentábamos como hacer ese vínculo para que todos queramos estar. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Cindy, por tu aporte. Bueno, pues a continuación, yo también pues les quiero compartir mi autoevaluación. Bueno, pues al finalizar este curso de aprendizaje autónomo y mirar todo el proceso que he desarrollado a lo largo de las actividades, reconozco que tuve un crecimiento importante en la forma en la que eh, entiendo lo que significa para mí aprender por mí misma, ¿sí? Porque antes de cursar esta materia, pues yo realizaba las actividades más como por cumplir con esas fechas establecidas y comprendí que el aprendizaje autónomo no solamente se trata de cumplir, sino de conocerme, de identificar mis fortalezas, mis habilidades y mis dificultades. Gracias a esto, pues aprendí a organizar mejor mi tiempo, a elegir estrategias que me ayuden realmente a avanzar cuando un tema se me complica y sobre todo pues a asumir las responsabilidades como estudiante con más conciencia y con sentido. Desde el inicio, cuando analizamos la problemática relacionada con la falta de motivación en los estudiantes, personalmente me sentí muy identificada porque pues yo también he pasado como por estos momentos en los que estudiar se me vuelve un poco difícil cuando de pronto no tengo mucho tiempo, cuando de pronto veo que no veo como un avance, ¿sí? De manera personal. Entonces, pues a través de la investigación, pues fui comprendiendo que la automotivación es una habilidad clave, no solamente para los niños, que algún día acompañaré como docente, sino también para mí misma en mi proceso formativo. También siento que durante el análisis teórico que realicé, entendí que ni la motivación ni la autonomía aparecen de un día para el otro. Siento que ambas se construyen poco a poco y pues para lograrlo pues es necesario aprender a regular lo que sentimos, planear lo que hacemos, revisar nuestros avances y aprender de los errores sin frustrarnos. El aprendizaje autónomo no solamente significa trabajar solos, significa saber hacia dónde vamos, qué metas tenemos y cómo vamos a tomar decisiones acertadas durante este proceso. Em, También en la construcción de la estrategia pedagógica, logré integrar pues todo lo que leí, todo lo que investigué. Este ejercicio me permitió pues replantear la idea de enseñar, comprendiendo que no solamente se trata de transmitir un conocimiento al niño, al estudiante, sino también de pensar en cómo lograr que este estudiante se motive, participe, se anime y confíe en sus propias capacidades y habilidades. El rol del docente, pues no solamente implica acompañar, observar, sino también animar, escuchar y crear ambientes de aprendizaje seguros, dinámicos, que cambien la rutina, que sean significativos, donde el estudiante pues pueda aprender a aprender.
Bueno, pues gracias a todo esto siento que en mis trabajos han mejorado porque pues ahora leo un poquito más las lecturas con más intención, con más concentración, hago un análisis de pronto un poquito más crítico, he aprendido a utilizar nuevas herramientas digitales, no solamente como un apoyo, sino como una manera de enriquecer los conocimientos previos que tengo. Eh, Confío también más en mis propias capacidades, en mi forma de crear, de reflexionar, de construir y de ser segura con las ideas que pues tengo. Bueno, finalmente, pues como para mis compañeros, pues al igual que los demás compañeros que ya pasaron, pues siento que fue un grupo muy, muy chévere. Pues al comienzo, pues, o sea, como por los tiempos y por todo, pues como escuchar esos diferentes puntos de vista y todo eso, o sea, sí fue un poquito como que no nos poníamos de acuerdo, pero finalmente como que logramos como construir todas las fases de manera satisfactoria. Em, Personalmente, pues yo no leía mucho las lecturas, pero cuando me quedaba un poquito de tiempo, yo siento que comencé a leerlas más y, o sea, siento que aunque es un poco agotador y no tenemos mucho tiempo para enfocarnos del todo en cada lectura, al hacerlo, pues yo me conecto mucho con lo que dice cada lectura porque me parece súper importante investigar e indagar cómo estas investigaciones nos pueden aportar para nuestras actividades y estrategias que desarrollamos con los estudiantes, porque pues de ahí se va orientando uno como de manera científica y a la vez de manera práctica. Entonces me parece súper importante que pues ustedes compañeros también logren de pronto también leer un poquito más las lecturas para que pues también tengan un soporte más teórico cuando realicen sus, pues no sé, sus prácticas, cuando la implementen con los estudiantes o según sus carreras. Me parece que en las referencias teóricas está todo, está como ese, eh, sí, como todas esas investigaciones nos aportan y nos ayudan a mejorar nuestros conocimientos. Pues también creo que es fundamental que como estudiantes en formación creamos más en nuestro propio proceso, ya que la autonomía no nace de un día para el otro, sino que se fortalece paso a paso y cada paso que damos, así sea pequeñito, es un gran logro y es muy significativo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Voy a compartir entonces mi autoevaluación. Digamos que en la parte de la etapa uno entendí cómo realizar una autorreflexión acerca de mi método de aprendizaje, tuve una noción de la forma en que capto y proceso la información, qué estilo de aprendizaje puede estar presente en mi cerebro, cuál predomina. Asimismo, reconocí qué inteligencia predomina también de acuerdo a mis habilidades y capacidades. En estos momentos analizo que si yo aprendo a reconocer esos temas, primero en mí mismo lo podré reconocer en mis estudiantes, o mejor aún, puedo establecer estrategias para reconocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Apliqué una estrategia en la que presenté múltiples ambientes en espacios de formación para dar clases de robótica y utilicé un ambiente simulado, un laboratorio de prácticas y un ambiente real. Con esto comprobé que hay personas que aprenden mejor con recursos visuales y otros con recursos reales y prácticos. Para la etapa número 2, aprendí sobre el concepto de aprender a aprender, que es una competencia imprescindible para el proceso actual de enseñanza-aprendizaje. Está relacionado con la capacidad cognitiva de reconocer en nosotros mismos la manera en que adquirimos nuevos conocimientos y los aplicamos en la vida diaria. Asimismo, términos como la autorregulación y metacognición que están estrechamente relacionados, tener conciencia de nuestros propios procesos cognitivos. La importancia de las etapas de planear y evaluar como actividades constantes y personales que en mi caso me han aportado seguridad y confianza. Aprendí mucho e indagué sobre las teorías de aprendizaje, sobre todo las propuestas de Piaget, y Brunner, como herramientas educativas vigentes y aplicables en múltiples escenarios. Gracias a esto tengo en cuenta a diario y en mi labor docente las competencias digitales, manejo de las TICs,
al poder llevar a cabo evaluaciones en línea, cuestionarios, juegos por diferentes plataformas, instrucciones personalizadas, poder tomarme el tiempo de hablar y establecer un vínculo con cada uno de mis alumnos. Digamos que eso es una parte muy importante. Incentivar al estudiante para el uso de herramientas tecnológicas. Entonces ya a mis grupos les he podido asignar que creen un video, que creen un TikTok. Digamos que eso los incentiva mucho y digamos todas estas tecnologías que están de moda, ellos las pueden usar y se pueden concatenar con el aprendizaje que están llevando a cabo. Y usar plataformas en línea como Teams y Google Meet para tener encuentros virtuales, formaciones virtuales. Para la etapa 3 aprendí acerca de las habilidades de pensamiento de orden superior y cómo se aplican en el aprendizaje desde la lectura e interpretación de ideas hasta la creatividad y el pensamiento crítico. En formación solicité a mis estudiantes evaluar procesos industriales y dar ideas críticas acerca de la tecnología en la actualidad. La importancia de la planificación y la autoevaluación como procesos metacognitivos ayudan a monitorear y a valorar nuestras fortalezas y habilidades. Durante el curso de aprendizaje autónomo estamos en constante reflexión personal con un propósito y objetivos definidos. Con la actividad de la estrategia pedagógica de la etapa 3 aprendí a diseñar un plan de trabajo y una serie de recursos para un caso específico en el ambiente académico, todo enfocado hacia un problema relacionado en la vida real. Creamos una encuesta como instrumento de diagnóstico para evaluar los estudiantes en varias variables relacionadas con las matemáticas. Creamos una estrategia diseñada desde la gamificación con recursos interactivos y herramientas TIC, cuyo propósito es lograr que los estudiantes vean las matemáticas como una actividad dinámica y divertida, aprendiendo de diferentes maneras y con diferentes recursos. Y por último, presentamos un instrumento de evaluación que sirve para identificar la eficiencia de la estrategia y el nivel de comprensión de los alumnos. Muchas gracias. Conclusión en general del curso, un aprendizaje al que todos llegamos a la conclusión, es la parte de la planificación del tiempo, el hecho de que es importante planificar desde el primer momento las actividades, cómo las vamos a realizar, empezar a descargar los materiales con tiempo, empezar a leer con tiempo, tomar notas de lo más importante. Si tenemos que leer más de una vez, es importante también hacerlo. Y bueno, eso es como la parte del aprendizaje colaborativo. Bueno, y por supuesto también comunicarnos entre todos, estar en constante, con esa constante comunicación, pues para ver cada uno como en qué fase va de sus actividades, para ver que todos estemos coordinados, que todos lo estemos haciendo, que todos vayamos por el mismo camino. Y así hemos aprendido unos de los otros. Listo, chicos. Adicional a lo que dice Marcela con el aprendizaje colaborativo, pienso que también es la motivación que nos lleva a estar comprometidos con el grupo y a que todo esto se dé, a que se dé la comunicación, a que se dé la planificación y a que cumplamos con los tiempos establecidos. Y esto nos ha llevado pues a mejorar en tiempos, a mejorar en organización, a mejorar en las entregas, en que si entregamos a tiempo, pues así mismo recibimos retroalimentación y podemos como estar dentro de los tiempos y asimismo entregar un buen trabajo. Entonces, mejoramos significativamente con todos estos procesos. Perfecto. Digamos que el tema del desaprendizaje, consideramos que esta lectura, leer por leer, esta lectura rápida, esta lectura de reojo, digamos que con ayuda de la lectura inferencial que vimos en el curso, realizamos unas lecturas más profundas, destacando los propósitos del autor y cómo nosotros interpretamos cada una de las lecturas de cada una de las etapas.
Entonces, precisamente para poder evaluar, dar un aspecto crítico a cada tema, a cada temática. Asimismo, digamos que desaprendimos de pronto a tomar un tema en esta última actividad, un tema como si fuera un ámbito general y digamos que podemos concentrarnos a, a tomar una población específica para poder desarrollar una estrategia válida, óptima y digamos que con los criterios del curso. Entonces, ese desaprendizaje de tomar de pronto las cosas a la ligera y poderlo organizar, plantearlo en un contexto específico y digamos que de la especialización que estamos llevando a cabo, un contexto educativo, en un proceso de enseñanza-aprendizaje. También, digamos que a organizarnos, un desaprendizaje también de pronto llevar las actividades a la ligera o bajo el punto de vista individual de cada participante. Entonces, desaprender de pronto esa parte individualista de cada uno de nosotros y ya que pudimos eh, percibir y pudimos notar con la última actividad que estructuramos todo de la mejor manera para poder cumplir el objetivo de la actividad. Muchas gracias.